Ok, voy a explicar el punto 1 de la evidencia 2 de México en el siglo XXI, lo voy a leer de la pantalla. Dice, realiza una búsqueda en fuentes confiables que te permitan señalar las ventajas que trajo a México la participación con Estados Unidos de América en la Segunda Guerra Mundial. Y explica a qué se refiere la sustitución de importaciones. Vamos a empezar con el primero. Todo esto se debe, México salió con Estados Unidos, antes era independiente y salió debido a que Alemania hundió un barco petrolero que estaba llevando petróleo a Estados Unidos, ya que era su principal comprador en aquel entonces. Después de esto, el 8 de marzo del mismo año se estableció un comunicado donde sería noticia de que México ya no sería neutral, sino pasaría a aliarse con Estados Unidos. Todo esto hizo que México mandara más de 300 elementos de división aérea para ser adiestrados a Estados Unidos. Lamentablemente murieron todos y de los sobrantes se hizo el Escuadrón 201, que es un escuadrón muy famoso y que tiene una estatua o un homenaje en el centro de la ciudad, más o menos. Este escuadrón estaba compuesto por civiles adiestrados en Estados Unidos por los mejores. Y finalmente la conclusión es que México se alió con Estados Unidos y las ventajas que tuvo fue que Estados Unidos le proporcionó a México la fuerza necesaria para defenderse de Alemania, Japón, Italia. En cuanto al otro punto sobre qué es la sustitución de importaciones, esto hace referencia a que es mejor que produzcamos a que compremos. Esto está por la creencia de que cada país debería ser independiente, más independiente de los demás. Entonces, un ejemplo, si compramos gasolina a Estados Unidos, esto de sustitución de importación diría que es mejor que nosotros fabricáramos la gasolina y no la compráramos a Estados Unidos. Y eso sería todo en cuanto a mi parte, espero que haya sido de su agrado y se lo dejo con mis compañeros. Yo voy a hablarles un poquito de lo que fue el modelo económico hacia adentro de 1940 a 1982. Este se dividió en 3 etapas. La primera fue crecimiento con inflación y fue de 1940 a 1952. Estuvo como presidente Manuel Ávila Camacho. Y en como se dice, hubo un crecimiento en México, pero más como industrialización. Empezaron a industrializarse y a exportar y importar productos. Y México supo aprovechar muy bien la situación, porque en este tiempo estuvo la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo que pasa es que las potencias más grandes no tuvieron tiempo de exportar o hacer productos, entonces México lo que hacía era darle esos productos que necesitaba, porque esas potencias estaban en guerra. Después fue el desarrollo estabilizador, fue de 1958 a 1970. En esta etapa hubo 2 presidentes, fue Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Bueno, en esta etapa fue increíble el desarrollo económico que tuvo México. De hecho, pasó a la historia como la etapa con mayor crecimiento y mayor poder adquisitivo que ha tenido México. También se le dijo como el milagro mexicano. Se caracterizó por bajas tasas de inflación y gran estabilidad económica. También a esta época la llamaron la época de oro del capitalismo, porque fue donde hubo más provecho de los países sobre el modelo económico que es el capitalismo. Y por fin está la tercera etapa, que es la etapa de crisis y agotamiento. Fue de 1970 a 1982 y también tuvo 2 presidentes, que fue Luis Echeverría y José López Portillo. Bueno, como ya hablamos, esto vino después de lo que fue el desarrollo estabilizador. Pero, o sea, ¿qué pasó para que cayera tanto? Fue porque esta mejora, esta economía no afectaba a toda la población de México. De hecho, solo afectaba a los que tenían empresas, a los que tenían gran nivel económico, y lo único que hizo fue enriquecerlos más. Y afectó mucho a lo que fue a nuestro sector rural, porque ellos no tenían ni la automatización, ni la economía, ni nada para poder competir y todo lo que pasó fue como muy poquitos tenían lo que era la riqueza. Las personas pobres intentaron conseguir mejor trabajo, conseguir mejor vida yéndose a las ciudades, pero lo único que ocasionó es causar cinturones de pobreza, por así decirlo, en las ciudades, porque en las ciudades tampoco había de que muchas oportunidades que digamos. Entonces hubo una gran crisis y
Estas migraciones afectaron también a las ciudades, haciendo que la riqueza, que ya habíamos dicho en el desarrollo estabilizador, solamente lo tenían el 10% de la población. Ahora vamos a hablar de dos diferentes términos, que uno es la globalización y el otro es el neoliberalismo. El primero, según Anthony Giddens, el sociólogo británico que ha escrito mucho sobre este tema, y en 1999 dirigió una serie de conferencias sobre la globalización a una audiencia mundial para el BBC. Él decía que es bastante optimista respecto al tema de la globalización. Para él, la globalización es algo así como un proceso de igualación que les confiere a los grupos y a las naciones hasta ahora sin poder el potencial de realizar sus fines. Esto quiere decir que él se refería a que con la globalización todos íbamos a ser iguales, teniendo las mismas oportunidades para tener un mayor progreso. En sí, la globalización es como una interacción entre todo el mundo, por así decirlo. O sea, no es algo ya de las empresas o del dinero, sino que tiene que ver también con la cultura, con lo social, incluso con la religión que entra en lo social. Y obviamente pues es un proceso en función con el comercio y la inversión en el ámbito internacional, y también con eso le respalda mucho la tecnología. Por otro lado está el neoliberalismo, que según Friedrich August von Hayek decía que el neoliberalismo es la mínima intervención del Estado y la máxima liberación de los agentes que intervienen en la actividad económica. O sea, esto quiere decir que ellos, o sea, los que siguen esta corriente no querían que el Estado interviniera en lo económico. Quería que el Estado simplemente se enfocara en las cosas de la organización de la sociedad y que dejara completamente fuera la intervención en el funcionamiento de la economía, y pues así manteniendo una raya de las regulaciones e impuestos al comercio y las finanzas. Bueno, yo voy a hablar sobre los acuerdos de la apertura comercial de México en el contexto de la globalización. El primer acuerdo fue el llamado Complementación Económica y fue entre las partes de Mercosur y los Estados Unidos mexicanos, y entró en vigor el 1 de enero del 2003. Este tenía como objetivo crear un área de libre comercio mediante la eliminación de restricciones y algunos obstáculos que afectaran al comercio recíproco, con el fin de lograr la expansión y diversificación de los intercambios comerciales. También quería establecer un marco jurídico que permitiera ofrecer seguridad y transparencia a los agentes económicos de esas partes y establecer un marco normativo para promover e impulsar las inversiones recíprocas. Y por último, quería promover la complementación y cooperación económica. Otro acuerdo fue el llamado Fortalecimiento de la Asociación Económica entre la República Mexicana y Japón, el 17 de septiembre del 2004. Este tenía como objetivo liberalizar y facilitar el comercio de bienes y servicios entre esas partes, aumentar las oportunidades de inversión, así como también la de los proveedores para participar en las compras del sector, y crear y promover la cooperación y la coordinación para la aplicación efectiva de las leyes, y establecer un marco para fomentar la cooperación bilateral y la mejora del ambiente de negocios. Estos acuerdos se hicieron durante la gestión del presidente Vicente Fox y han contribuido a una mayor liberalización de nuestro comercio exterior, lo que ha traído como consecuencia una mayor circulación de bienes y servicios y, por supuesto, una creciente movilidad del capital, y ha cambiado el rostro de la economía del país. Hola, buenas tardes. Vamos a entrevistar a la maestra Olga Peña. La primera pregunta, ¿qué es para ti la globalización? Pues es el proceso en donde decían en algún momento dado que es mundialización, ¿no? Es el tratar de que todas las economías de alguna otra manera del país, del mundo, puedan tener esa misma estabilidad, el buscar una uniformidad en cuestión de todos los mercados. Por lo general siempre lo ubicamos con situaciones de economía, ¿no? Sí, está referido a eso. ¿Cómo cree usted que se ve reflejado en el país la globalización? Pues yo creo que tiene que ver con la apertura además, pues, en cuestión de empresas de otros países, en buscar que
nuestros estándares puedan competir a nivel internacional, que a veces se supone que puede ser una ventaja, pero cuando tenemos y nos falta mucho que trabajar, pues resulta a veces una desventaja, porque no logramos tener a lo mejor el mismo nivel que quisiéramos en el nivel de economía de otros países. ¿Qué aspecto positivo o negativo cree que la globalización ha aportado a nuestro país? Pues yo creo que de los dos. Positivo en el aspecto de la apertura, que tenemos esa apertura a más ventajas competitivas, pero pues igual, a veces siempre se centraliza, ¿no? La misma globalización ubica que los más ricos o los más poderosos ubiquen eso, pero que las zonas marginadas pues a lo mejor no han alcanzado todavía ese potencial para poder llegar a competir con ellos. Si fuera parejo, pues yo creo que pudiésemos ubicarlo como una muy buena oportunidad, pero como no todos tenemos los mismos recursos, pues yo creo que ahí es donde se desbalance un poquito la situación. ¿Pero usted qué representaba la globalización en el aspecto económico? Pues yo creo que es una oportunidad cuando se tiene, yo creo, la oportunidad de sobresalir en una situación de mercado. Apertura de información, de cultura. Lo decíamos ahorita, lo más, siempre lo ubicamos como economía, pero al final de cuentas no nada más es economía, es la cultura, son diferentes formas también de poder manejar una progresión, ¿no? Sí. Y la última pregunta, ¿usted piensa que la globalización ha ayudado a que la población en México se acabe? No, que era lo que decíamos ahorita. Ha habido a lo mejor mercados que se han visto beneficiados, pero creo yo que hay mucho que trabajar y en algunas zonas no pues siguen igual. No les ha tocado todavía esa oportunidad de decir gracias a la globalización nosotros estamos sacando algo favorable. Pudiese a lo mejor llegar al momento, pues puede ser que sí, pero se necesita invertir más cosas. ¿Cómo podemos ver reflejado en el país los efectos de la globalización? En la apertura de los mercados, que más empresas vienen a instalarse aquí en México, sobre todo en Monterrey, para poder producir y exportar a otros países. Y ya para complementar esta pregunta, ¿qué aspectos positivos y negativos considera que la globalización ha traído a nuestro país? En aspectos positivos, pues hay un mayor intercambio económico, hay un mayor número de empresas, crece el empleo en el país. Sin embargo, eso también afecta a las empresas nacionales o mexicanas, porque muchas de estas empresas nuevas vienen de países más globalizados, que traen más tecnologías, que es más barato producir y es más barato vender su producto que las nacionales, entonces las nacionales van perdiendo terreno. Sí, creo que comparto su punto de vista. ¿Qué es para ti la globalización? La globalización es el traslado y liberación de exportaciones e importaciones de mundiales en todos los países para poder transportar, sería exportar e importar mercancías más libremente. ¿Y crees que afecta de manera positiva o negativa? Para ciertos países afecta de manera positiva, como en lo que es en países subdesarrollados, afecta de manera positiva porque habría más empleo, y en otros países afectaría de manera negativa porque se llenaría de productos de no muy buena calidad. ¿Qué ha representado para ti la globalización? Para mí representa este tema muy importante ahorita actual. Son dos vertientes. Una, viendo el área de fortaleza positiva, que es que ha unido a todo el mundo en ámbitos de comercio, financiero, en religión, todo tipo de ventas, todo lo que conlleva al mercado, lo que se vende, ¿no? Compra-venta de servicios, productos, etcétera. Pero la contraparte es el mercado de tantas cosas que se han abierto. En ocasiones la economía
disminuye, ¿no? Por ejemplo, en el caso de el comercio chino, ha impactado tanto el comercio chino en todo el mundo que a veces los mercados nacionales o los mercados de ciertos países, la economía no crece, ¿no? Y es lo que queremos que crezca. En ejemplo, caso aquí en México, pues, que crezca el producto, que se venda más cosas. Y a veces los chinos te lo traen más barato y que es cantidad contra calidad, y a veces la calidad no sale muy buena. Más que nada eso es lo lado no negativo, sino la oportunidad que puede tener este tema. Y en lo particular, para mí la economía, digamos que ahorita no tengo como que algo medible si me ha afectado o me ha disminuido, pero ahorita soy estable, ¿no? Quisiéramos más siempre, la mejora continua. Lo que reflexiona a tu pregunta, y quería que tu maestro, es de que te sirve para conocer más el mercado, te sirve de que documentarse cómo estamos viviendo y que puedas planear tu vida, ¿no? Hablando de financieramente, y hay que hacer cosas para que mejore en este país. ¿Qué es para ti la globalización? Bueno, hola, buenas tardes. Para mí, ¿qué es la globalización? Los cambios tecnológicos, las empresas nuevas, los trabajos como outsourcing, es lo que representa para mí los cambios tecnológicos y las empresas nuevas.